En Estados Unidos apareció una grieta de 130 kilómetros en el hielo del lago Erie. En Italia, una tormenta que ocurre una vez cada medio siglo se repitió 2 veces en 3 semanas. En Argentina, en pleno verano, cayó nieve de manera repentina. Y en Alemania, bajo las aguas de un pintoresco lago, el magma avanza silenciosa pero inexorablemente hacia la superficie. Sobre esto y los fenómenos climáticos anómalos de la semana pasada, vea a continuación en este episodio. Tormenta Nils. En la noche del 12 de febrero, la tormenta Nils azotó Francia. En la isla de Córcega se registró una ráfaga de viento de 185 kilómetros por hora. Esta velocidad fue la más alta para la región desde 2009. Los más afectados fueron los habitantes de las regiones de Nueva Aquitania y Occitania. En los últimos 17 años no se habían registrado allí fenómenos naturales de tal magnitud. Inundaciones, deslizamientos de tierra y árboles caídos interrumpieron el funcionamiento del transporte y de los sistemas de suministro. Hasta 900.000 usuarios quedaron sin electricidad. En varias ciudades se suspendió el abastecimiento de agua. En el sur de la isla de Córcega, la tormenta levantó olas de unos 8 metros de altura. Y en el aeropuerto, el viento arrancó de la fachada de la terminal, una sección del techo de 60 metros cuadrados. En las regiones afectadas, en algunos lugares cayeron hasta 150 milímetros de precipitaciones en 72 horas. Las lluvias afectaron suelos ya saturados de humedad, y muchos ríos, incluido el Garona y sus afluentes, se desbordaron. En el departamento de Charente, región de Nueva Aquitania, fueron evacuados 66 residentes de un hogar de ancianos situado cerca del río. Un tramo de la autopista A9 fue cerrado temporalmente después de que un fuerte viento lateral volcara varios camiones de carga. En los Alpes, cayeron hasta 100 centímetros de nieve en poco tiempo. Las precipitaciones cayeron sobre un manto nivoso inestable y provocaron potentes avalanchas. Varios centros de esquí fueron cerrados. Cabe señalar que en varios departamentos del país se activó por primera vez el nivel rojo de alerta simultáneamente para 3 parámetros: riesgo de avalanchas, fuertes ráfagas de viento e inundaciones. En Francia, la tormenta se cobró la vida de 2 personas. En España, Nils se convirtió en la 8ª tormenta desde el inicio del año. El nivel máximo de alerta fue declarado en las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria y el País Vasco. Cataluña fue azotada por los vientos más fuertes en 20 años. Se interrumpió el transporte, se cerraron empresas e instituciones y se aplazaron todas las consultas médicas no urgentes. En la ciudad de Alicante se cancelaron los eventos de carnaval y los mercados del sábado. Los partidos de fútbol de la Federación Valenciana también fueron suspendidos. Al menos 25 personas resultaron afectadas por la tormenta en el país. 5 fueron hospitalizadas, una de ellas con heridas graves. Colombia. El 11 de febrero, un fuerte aguacero con granizo azotó la capital del país, Bogotá. Las zonas más afectadas fueron los barrios del norte de la ciudad, donde en tan solo una hora cayeron alrededor de 75 milímetros de precipitaciones, casi el 70% de la norma mensual. Como resultado, se inundaron sótanos y estacionamientos subterráneos, y varios establecimientos comerciales resultaron dañados. El agua penetró en los locales. En uno de los centros educativos colapsó el techo. También se vio afectado el mayor complejo deportivo de la capital, el Estadio El Campín. Para proteger el césped del estadio de posibles daños, fue necesario cubrirlo con una lona protectora. En las principales vías se produjo un colapso del tráfico. Los automóviles quedaban atrapados en el agua y en montículos de hielo. Este tipo de precipitaciones en esta época del año son anómalas para Bogotá. Enero y febrero suelen ser meses secos. Cabe señalar que, desde finales de enero, las lluvias torrenciales ya han afectado a la mitad de los departamentos de toda Colombia. El fenómeno se cobró la vida de al menos 17 personas. Las inundaciones a gran escala y los deslizamientos de tierra provocaron graves daños. Más de 22.000 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 4.000 quedaron completamente destruidas. En el país se declaró el estado de emergencia. Indonesia.
El 12 de febrero, un fuerte viento acompañado de lluvia torrencial azotó la ciudad de Cibinong, en Indonesia. El fenómeno duró apenas unos 15 minutos, pero provocó importantes daños. El más afectado fue el complejo deportivo, orgullo de los habitantes del distrito de Bogor. Las personas, presas del pánico, corrieron a buscar refugio ante los fragmentos del techo del estadio que salían despedidos. Una persona resultó herida. La repentina ráfaga también arrancó los techos de más de 70 viviendas. Las fuertes ráfagas derribaron árboles, arrasaron puestos comerciales y volcaron motocicletas. La tormenta redujo considerablemente la visibilidad, obligando a los automóviles a detenerse para evitar colisiones con árboles y escombros de construcción que eran lanzados a la carretera. Argentina. El 10 de febrero, en la Patagonia Argentina, cayó nieve en pleno verano. Tras varias semanas de calor de 30 grados Celsius, un frente frío procedente del Océano Pacífico irrumpió en la región, trayendo aire polar. El brusco descenso de temperatura provocó intensas nevadas en las zonas montañosas. La nieve fresca cubrió la famosa cumbre del Cerro Catedral, cerca de la ciudad de San Carlos de Bariloche, así como las montañas en los alrededores de El Bolsón. A una altitud superior a 1.600 metros, la temperatura descendió hasta menos 4 grados Celsius. Además del cambio en el paisaje, el temporal volvió peligrosa para la circulación la Ruta Nacional número 40. A pesar de que la nieve y la lluvia trajeron un alivio temporal a la región, que hasta entonces sufría una intensa sequía y vastos incendios forestales, esto se convirtió en otra anomalía meteorológica que evidencia la extrema inestabilidad y el caos en la atmósfera. Estados Unidos. La semana pasada, América del Norte experimentó un potente golpe climático. La ruptura del vórtice polar permitió que el aire ártico avanzara hacia el noreste de Estados Unidos, provocando heladas extremas y fenómenos meteorológicos inusuales. El frío se extendió por una amplia región, desde los Grandes Lagos hasta la costa atlántica, afectando a los estados de Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Los Grandes Lagos quedaron casi completamente congelados, algo poco habitual incluso en inviernos severos, cuando normalmente el hielo cubre solo algunas zonas. Especialmente impresionante fue el estado del lago Erie. Su capa de hielo alcanzó casi el 96% de la superficie, algo que no ocurría desde 1996. En medio del intenso frío y los fuertes vientos, el hielo no resistió la tensión y el 8 de febrero se formó en él una gigantesca grieta de unos 130 kilómetros de longitud, que se extendía desde la costa canadiense hasta la ciudad de Cleveland, en Estados Unidos, claramente visible en imágenes satelitales. El punto máximo de las heladas se registró los días 9 y 10 de febrero. En Nueva York, la sensación térmica descendió hasta menos 26 grados Celsius, haciendo que permanecer al aire libre fuera peligroso. El congelamiento podía producirse en cuestión de minutos. En la ciudad se abrieron centros adicionales de calentamiento y se reforzó el patrullaje de las calles. Las aceras y carreteras se cubrieron de hielo, lo que generó un riesgo para peatones y conductores. El transporte público funcionó con interrupciones. Se produjeron retrasos y cancelaciones de vuelos. Los servicios públicos trabajaron en régimen intensificado para restablecer el suministro eléctrico y eliminar las averías provocadas por las heladas y el hielo. En el estado de Nueva York, en medio de un periodo prolongado de frío, en el Parque Estatal Letchworth, se formó un volcán de hielo de altura récord. El agua de una fuente, expulsada bajo presión, se congelaba instantáneamente, formando un cono helado. El 10 de febrero, su altura alcanzó los 9 metros. Ciclón tropical Gesani. El 10 de febrero, el intenso ciclón tropical Gesani tocó tierra en la zona de Toamasina, la segunda ciudad más grande de Madagascar. Los testigos describieron lo ocurrido como un ruido similar al zumbido continuo de un motor a reacción. Vientos de hasta 250 kilómetros por hora arrancaban techos, derribaban árboles y rompían líneas eléctricas. En algunos barrios de Toamasina, según informaron las autoridades locales, hasta el 75% de las edificaciones quedaron destruidas. En el país se declaró el estado de emergencia a nivel nacional.
Los daños resultaron catastróficos. Se vieron afectadas las líneas de comunicación y los sistemas de suministro de energía y agua. Las carreteras quedaron bloqueadas por árboles caídos y restos de estructuras. Casi 19,000 viviendas fueron completamente destruidas y alrededor de 37,000 quedaron parcialmente dañadas. La infraestructura educativa también sufrió graves afectaciones. Cientos de aulas quedaron sin techo. Además de los vientos huracanados, el ciclón trajo intensas lluvias. En las zonas bajas, el agua inundó rápidamente más de 14,000 viviendas y escuelas. En total, el fenómeno afectó a casi 270,000 personas en el país. De ellas, más de 16,000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Parte de la población fue alojada en centros temporales, mientras que otros encontraron refugio en casas de familiares. Ghezani se cobró la vida de 41 personas en todo el país, y cientos más resultaron heridas. Continuando su trayectoria, el ciclón azotó la provincia costera de Inhambane en Mozambique. Vientos con ráfagas de hasta 215 kilómetros por hora derribaron árboles y postes de líneas eléctricas. Como resultado, más de 13,000 personas quedaron sin electricidad. En varios distritos de la ciudad de Inhambane se interrumpió el suministro de agua. Al menos 4 personas murieron en Mozambique a causa del impacto del ciclón Ghezani. Italia. El 12 de febrero, Italia fue azotada por una tormenta denominada Harry bis. Al igual que la tormenta Harry de enero, afectó a Cerdeña, Sicilia y Calabria. Acompañada de vientos destructivos y fuertes marejadas ciclónicas. En mar abierto se registraron olas de hasta 9 metros de altura. En la isla de Cerdeña, en la localidad de Villa Simius, el viento arrancó el techo de un edificio escolar. Los escombros golpearon las ventanas, lo que causó gran alarma entre los estudiantes. En Porto Torres, ráfagas de vientos superiores a 100 kilómetros por hora y la marejada provocaron la rotura del cabo de amarre de popa de un ferry, que quedó a la deriva. Los meteorólogos consideraban que una tormenta extrema como Harry ocurre una vez cada 50 años. Sin embargo, un ciclón de fuerza comparable volvió a azotar Italia apenas 21 días después. Actividad sísmica y volcánica. La semana pasada, una serie de fuertes terremotos volvió a sacudir el planeta. Se logró evitar víctimas, pero debido a la frecuencia anómala de los sismos, los habitantes de las regiones sísmicamente activas permanecen en constante estado de alerta. El 10 de febrero, en la zona de las Islas Fiji, se produjo un terremoto profundo de magnitud 6.2. El hipocentro se localizó a una profundidad superior a 500 kilómetros, por lo que los movimientos no se sintieron en la superficie. En la misma región, el 14 de febrero, frente a las costas de Vanuatu, se produjo un terremoto de magnitud 6.4. Los habitantes del centro turístico de Port Olry describieron los temblores como muy fuertes. La sacudida duró alrededor de 1 minuto. Sin embargo, no se registraron daños. El 12 de febrero, en la región chilena de Coquimbo, se registró un sismo de magnitud 6.1. El epicentro se localizó en el Parque Nacional Fray Jorge. Los temblores se sintieron desde la región de Atacama hasta Ñuble, así como en la vecina Argentina. Las principales consecuencias fueron deslizamientos de tierra y caída de rocas, en algunos lugares de considerable magnitud. En varias comunas, los escombros bloquearon caminos interiores. En la noche del 10 de febrero, en Rusia, en el sur de la región de Krasnodar, se produjo un terremoto de magnitud 4.8. Para esta región, un sismo de tal intensidad es algo muy raro. Los habitantes de las ciudades de Anapa y Novorossiysk se despertaron por los temblores. En las redes sociales se difundieron rápidamente videos de candelabros que se balanceaban, vidrios que vibraban y un creciente zumbido subterráneo. Este terremoto también se sintió en regiones vecinas. Se logró evitar daños graves, aunque en algunos edificios de Anapa aparecieron grietas. Otros 2 sismos de magnitud 6 se registraron en el Distrito Federal del Lejano Oriente. El 11 de febrero, en el mar de Ojotsk, frente a la costa de la región de Khabarovsk, y el 15 de febrero, en la zona de las Islas Kuriles del Norte, al este de la isla Matua.
En Kamchatka también continúa la alta actividad sísmica. Desde el 30 de julio del año pasado, cuando ocurrió un megaterremoto de magnitud 8.8, se han registrado más de 35.000 temblores. Casi 7 meses después, las magnitudes de los eventos siguen siendo extremadamente altas, superando en ocasiones la magnitud 6. Los volcanes de Kamchatka también permanecen activos. En el Shiveluch, desde el 5 de febrero se registran emisiones regulares de ceniza que alcanzan hasta 11,6 kilómetros de altura. Por su parte, el volcán Krashenikov, que se activó tras casi 500 años de inactividad, continúa desde el 2 de agosto de 2025, expulsando lava de forma continua. En los últimos años, se ha observado un notable aumento de la actividad sísmica y volcánica, sobre las causas de lo cual ya hemos hablado en varios episodios anteriores. Los volcanes en erupción generan numerosos problemas. Interrumpen el tráfico aéreo, cubren ciudades con ceniza, deterioran la calidad del aire y representan una amenaza directa para las personas. Sin embargo, por lo general, su comportamiento puede ser monitoreado y pronosticado. Mucho más preocupantes son otros volcanes, gigantes ocultos cuya actividad puede pasar desapercibida durante largo tiempo, pero cuya erupción poderosa podría devastar la vida en un área enorme. Nos referimos a los supervolcanes. En el oeste de Alemania se encuentra uno de los volcanes más peligrosos de Europa, el Lajersee, un supervolcán. Su última erupción ocurrió hace aproximadamente 13.000 años y tuvo un índice VEI 6. Durante esa erupción, en solo unos días, se expulsaron alrededor de 6 kilómetros cúbicos y medio de magma. Hoy parece completamente tranquilo. Pero las observaciones recientes indican una actividad magmática continua y creciente bajo el volcán. Se registran emisiones elevadas de CO2 magmático y un levantamiento gradual de la superficie terrestre a razón de varios milímetros por año. Además, según investigaciones, desde 2013 se han producido de forma episódica terremotos profundos de baja frecuencia bajo el supervolcán Lajersee, relacionados con el movimiento de fluidos magmáticos en el manto superior y la corteza inferior. Desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2023, un grupo de investigadores llevó a cabo el mayor experimento sismológico en la historia de Alemania, empleando para la obtención de datos casi 500 estaciones sísmicas y 64 kilómetros de cable de fibra óptica. La zona de estudio se centró en torno al volcán Lajersee. Las estaciones sísmicas se ubicaron a una distancia de hasta 2 kilómetros entre sí, lo que permitió registrar incluso terremotos de magnitud inferior a 1. Durante el experimento se registraron más de 1.000 microterremotos, la mayoría concentrados a lo largo de una estrecha zona sísmica vertical denominada Ochtendung, a profundidades de 10 a 16 kilómetros. Estos eventos ocurrían de forma episódica, en paquetes de 4 a 11 sismos y con una duración de hasta 2 días. Mediante tomografía se logró identificar un reservorio magmático bajo el volcán Lajersee, localizado en la corteza superior. Este reservorio se presenta como una anomalía cilíndrica que alcanza hasta unos 10 kilómetros de profundidad. Investigaciones previas habían detectado un conducto de ascenso de magma y fluidos desde el manto. El análisis geoquímico de los gases también indica que el reservorio bajo Lajersee se alimenta de fuentes mantélicas. Desde principios de 2023, en la región volcánica del Eifel, donde se encuentra el supervolcán alemán, se ha observado un aumento pronunciado de la actividad microsísmica. En 2025, el 10 de octubre, se registró una serie inusual de sismos compuesta por 92 eventos bajo la ladera occidental del Lajersee. El temblor de magnitud máxima 0.9 ocurrió a 7 kilómetros de profundidad. Aunque los terremotos fueron demasiado débiles para ser percibidos por los habitantes, el evento se considera excepcional. Según un observador del volcán, este es el primer caso de este tipo en sus 25 años de práctica. Así, las investigaciones realizadas y los últimos episodios sísmicos anómalos indican que el reservorio magmático bajo el supervolcán Lajersee sigue activo y probablemente se encuentra bajo presión elevada,
Los microterremotos en la zona sugieren la continua acumulación de magma y fluidos. En otras palabras, vivir a orillas de un lago tranquilo y hermoso, como la caldera del Lajer Sea, no significa que en sus entrañas no se esté gestando algo serio y peligroso.